Pasa que las facultades son bastante amplias, candidato. Usted quiere que el presidente, que podría ser usted, Sí. sin invocar estados de excepción más restrictivos, pueda igualmente ordenar, interceptar, abrir o registrar documentos, toda clase de comunicaciones, también arrestar a personas en sus casos en otros lugares distintos a cárceles. Así es. ¿Le parece bien eso? Sí. Ya. Arrestar a personas en Eso lo lugares hacía que la no sean DINA. cárceles era lo que hacía la DINA y la CNI. Dígame que no, No, es lo es que lo que quiere está eso. hoy día está contemplado en el estado de excepción. Por lo tanto, estamos validando lo No es mismo lo que ya mismo, José está en el Antonio. estado de No, excepción y no es lo mismo, agregándoselo José a Antonio. otros estados de No es lo excepción. mismo. Pero vuelvo a insistir, No. esto pasa por el Congreso. Si nosotros estamos en una situación crítica como la que hemos vivido, yo creo que es factible que el presidente le solicite al Congreso de la República una ampliación de las facultades. Muchas gracias, candidato. Le corresponde a la periodista Connie. Ya, todo importante. A ver. Es importante verlo al tiro. Son 4 estados de excepción constitucional. Estado de catástrofe. Bueno, no me acuerdo el orden. Ahí están. Estado de asamblea, estado de sitio, estado de emergencia, estado de catástrofe. Cada uno responde a distintas situaciones y atribuciones disímiles. Entonces, este es el estado. Son 4 estados de excepción. Y aquí está. Este gráfico es muy bueno. Este es el que vi incluso para hacer los contenidos que hice acerca de esta cuestión cuando fue el estallido. Estado de asamblea, que se decreta en situación de guerra externa. Estado de sitio, en caso de guerra interna o grave conmoción interior. Estado de emergencia, en caso de alteración del orden público, daño o peligro de la seguridad de la nación, o en ambos casos, sea por fuerzas de origen interno o externo, y estado de catástrofe por calamidad pública. Ya, estamos claros, son 4 estados de excepción. Estos estados de excepción los puede decretar el presidente de la República y tiene que pedirle al Congreso. ¿Qué hacen estos estados de excepción? Robustecer al presidente. Como que lo suben, si fueran los Power Rangers, se subirían al Megazord. Y se pueden mantener en el Megazord hasta que derroten al malo, ¿cachai? Entonces, estado de catástrofe es lo que se declara, por ejemplo, cuando hay un terremoto. Cuando hay un terremoto. Cuando hay un terremoto, por ejemplo, se busca alivianar, o en caso de un incendio, por ejemplo, también, de calamidad pública. Entonces, aquí podéis restringir la libertad de locomoción, que es la libertad para desplazarte de un lugar a otro. Eso se refiere a toque de queda. Libertad de reunión, que tiene que ver también con el derecho a reunirse pacíficamente sin aviso previo y sin armas. Alterar el derecho de propiedad, que tiene que ver con limitaciones o restricciones al derecho de propiedad o la libertad para adquirir toda clase de bienes. Y medidas administrativas, que tiene que ver con decretos que dicta el presidente para poder hacer efectivas ciertas cosas durante, por ejemplo, una pandemia. El estado de emergencia es un poquito más grave que el de calamidad pública, porque además hay un daño o un peligro para la seguridad de la nación. O sea que el Estado, además de considerar que hay una calamidad pública, esa calamidad pública afecta la seguridad del Estado. Y por tanto, hay... Aquí no están en orden. Espérate, aquí no están en orden. No, no están en orden. Primero estado de emergencia, estado de catástrofe, estado de sitio. No, no están en orden acá. No están en orden. Están en orden. Espérate. Se ve en el... Acá, ya. No están en orden. Este es el menos gravoso de todo, el estado de emergencia. Aquí estuvimos específicamente... No, fue 30. ¿Cuál fue? Puta la wea, es que ya. Voy a buscar la norma mejor. Deme un segundo. No tienen orden. Si tienen, o sea, te los pasan en orden, porque al final son por causales distintas, pero en cuanto a los derechos que restringen, sí, porque algunos restringen más derechos que otros. Constitución Política de Chile, Constitución Política de Chile, PDF. Creo que están por el 40. Acá están. Estado de excepción constitucional. Garantía, excepción, cuando hay guerra externa e interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública. El estado de asamblea en el caso de guerra exterior y el estado de sitio en caso de guerra interna, lo declarar el presidente de la República, bla, bla, bla. El Congreso dentro del plazo de, bla, bla, bla. Bueno, el estado de catástrofe en caso de calamidad pública lo declarará el presidente de la República determinando la zona afectada, bla. Y aquí están las condiciones. El estado de excepción se regula en la Constitución. A partir del
¿cómo se llama? Del artículo 39 en adelante. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Por ejemplo, para la pandemia, para poder encerrar a la gente, tenéis que decretar un estado de excepción constitucional. Para poder hacer trato directo con personas que den mercadería, también tenéis que decretar un estado de excepción. Para sacar a las Fuerzas Armadas, tenéis que decretar un estado de excepción. Entonces, cada uno de estos estados de excepción responde a ciertos supuestos que están en el párrafo de acá, que es este de acá. Guerra externa, guerra interior o conmoción interior, grave alteración del orden público, daño a la seguridad de la nación o calamidad pública. Cada uno de estos restringe distintos derechos. Lo que plantea José Antonio es que este estado, que es el de sitio, que es grave, gravísimo, onda, estoy hablando de que es el estado más, es uno de los estados más gravosos, porque lo que habilita es a arrestar personas en morada o en otros lugares habituales, tales como, o sea, a arrestarlos en sus casas o en lugares que no sean cárceles, y él lo quiere hacer extensivo a estos estados de excepción, al de emergencia y catástrofe, o no sé si quiere hacer otra más, quiere darle más atribuciones a los estados de excepción, ¿cachai? Entonces eso significa que en pandemia él habría podido detener a personas en lugares que no sean cárceles, por ejemplo. Cosa que no pasa. ¿Por qué? Porque no te podían tomar detenido por infringir la cuarentena. Te tenían que sacar una multa. Eso ya la corroboró la Suprema. Entonces, lo que quiere es tener facultades para detener personas en estados de excepción distintos. Entonces quiere tener más atribuciones de las que ya tienen los estados de excepción que ya existen. Entonces cuando le preguntan, ¿usted quiere un estado de excepción como calificado? Como que tenga, sí, quiere un estado como que tenga todas las facultades, ¿cachai? Quiere tener libertad de locomoción y reunión, quiere arrestar a personas, quiere limitar el derecho de reunión, quiere la libertad de trabajo, interceptar, abrir registro de comunicaciones, de todo. Pero tú cachai que esto es por guerra externa. Tú cachai que ya en teoría estamos contra la Confederación Perú-Boliviana, pues, weón. La última vez que uno estaba en asamblea, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue que se decretó bueno, la última vez fue con guerra externa. En guerra externa tuvimos contra la Confederación Perú-Boliviana en la guerra del Pacífico, pues, weón. Entonces, él quiere hacer extensible todas las facultades a un mismo estado. Entonces, que ese estado tenga todas las atribuciones. Básicamente quiere convertirse en una dictadura. Como que el Congreso, por mayoría, le entregue y se convierta en un tirano, en un dictador. Porque eso al final es lo que está haciendo. O sea, son todas las facultades que tiene un dictador, excepto el desaparecer personas. Menos mal, pues, bueno. Entonces, él quiere una dictadura democrática. ¿Cachai? Entonces, el 79 contra Argentina no alcanzó. No alcanzó. No alcanzó. Me dio el papa. Me dio el papa. Eso es lo que quiere y por eso es grave. Porque él está planteando que ese estado sirva para eso. Y el problema de este tipo de cosas es que los estados de excepción se utilizaron después del estallido para sacar a las Fuerzas Armadas contra la misma gente. Las Fuerzas Armadas, o sea, el Ejército, la Marina y la FACH son necesarias, pero no son en ningún caso policías. Y empezaron a usar a las Fuerzas Armadas como policías. Y las Fuerzas Armadas se enojaron bastante. Entonces, el problema fue que precisamente el orden constitucional existe y tiene estas situaciones ya previstas. Lo que pasa es que él quiere más porque no le es suficiente con esto. No le es suficiente con esto. Porque él quiere interceptar y abrir y registrar documentos y arrestar personas sin que haya una guerra interna ni externa, sino que haya una conmoción o una calamidad pública, o por ejemplo lo que pasa en la Araucanía, que él considera que eso es una guerra interna. ¿Cachai? Estamos hablando de un estado que tiene tanques, que tiene armamento, que tiene aviones, que tiene personal militar preparado, que tiene... Bueno, ¿están entendiendo de que lo que quiere él o no? O sea, entendamos la fuerza y la envergadura que tiene el Estado en cuanto a su poder bélico. Entonces, no tiene esto. Entonces, ese es el punto y por qué es tan gravoso y por qué es tan complejo. Si quieren echar una mirada y tener como una perspectiva más acabada de estos temitas, aprovechen de mirar el artículo 39 y siguientes de la Constitución, donde están todas estas cosas que les acabo de explicar. Perdón si no fui tan secuencial en mi análisis, no pensé que iba a terminar buscando esto, pero son 4 estados de excepción constitucional. Y él quiere hacer como un superestado de excepción constitucional. Una estupidez. Una estupidez. Con todas caras, una estupidez, la verdad.
Ay, no, pero es que lo va a hacer el Congreso. Claro, él quiere aliarse con el Congreso. ¿No? Presidente Kast, 10 personas están haciendo una barricada en la Alameda. Saquen a los tanques.